Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al abogado Daniel González. Él es abogado y experto electoral. Abogado González, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Mucho gusto, una muy buena noche a usted también, María del Carmen. Un gusto saludarle a todos quienes conforman el medio de comunicación. Desde luego, pues a todos quienes nos escuchan y nos observan en esta noche. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Cuéntenos un poco cuáles son esas reglas que deben cumplirse en estas elecciones anticipadas cuando estamos tan apretados de tiempo, abogado. Sí, vean, como usted decía en un inicio, estas son unas elecciones especiales, extraordinarias, que lamentablemente pues el Código de la Democracia no ha establecido a detalle cuáles son los parámetros que debe cumplir. Sin embargo, lo que el Código de la Democracia ha dicho es que una vez que estén proclamados los resultados, en 15 días deberán posesionarse, por lo que no deberemos esperar pues a mayo del próximo año a que se posesionen. Y otro tema también que se establece que estas elecciones deberán hacerse como, digamos, el artículo 87 del Código de Democracia dice que se podrán hacer en un plazo menor a 90 días, por lo tanto, la ley establece un techo desde mi punto de vista que debe desarrollarse al menos la primera vuelta dentro de esos 90 días. Ahora, en ese sentido, hay que señalar que por disposición constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de reglamentar los asuntos de su competencia. Eso lo dice el artículo 219. Y en virtud de eso, el Consejo Nacional Electoral, por seguridad jurídica, debe aprobar conjuntamente con la convocatoria, con su presupuesto, con la planificación, un reglamento especial en donde establezca justamente todos los hitos del proceso electoral que vamos a vivir. Procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, qué tiempo le va a dar, inscripción de candidaturas, campaña electoral y, lógicamente, la fecha de la elección. Eso tendrá que reglamentarlo el Consejo Electoral y, por ejemplo, establecer ciertos parámetros que el Código establece. Por ejemplo, para esta elección se tomará en cuenta como una elección para el tema de extinción de organizaciones políticas en caso que no cumplan con los parámetros establecidos en la ley, como por ejemplo otro tema, usted tiene en el Código de Democracia que le dice que cuando una persona es afiliada a un partido político, para ser candidato por otra organización política tiene que desafiliarse 90 días antes a la culminación de inscripción de candidaturas. En este Todos caso, esos tiempos no se van a dar. Ahora, claro, eso no sería aplicable, por eso en el Consejo Electoral, en este reglamento, todo ese tipo de circunstancias deberá aprobarlo hasta el día miércoles para poderlo socializar con todo el país y con eso evitar cualquier tipo de arbitrariedad dentro del proceso electoral. Abogado, ahora, ese reglamento que todavía pues no ha sido aprobado, es absolutamente necesario para justamente tomando en cuenta que al no ser una elección ordinaria, todos los tiempos deben ser revisados y no pueden darse como está ya previsto. Sin embargo, ¿eso aplicaría en todas las instancias o hay algunas que deberían pues dejarse por fuera y sí obligatoriamente deben tener los plazos que se han establecido? Sí, vea, por ser una elección especial, vea, el Código de la Democracia fue creado para elecciones ordinarias, voy a decir, elecciones normales, como las que cada 4 años vamos a elegir presidente de la República, asambleístas. Para eso fue creado el Código de Democracia. Sin embargo, al no tener disposiciones normativas, por eso justamente indico que el Consejo deberá poner en su reglamento. Ahora, desde mi punto de vista, lo único que el Consejo no podrá dejar de observar son los plazos y términos que son para los recursos electorales, impugnaciones, apelaciones. Eso es lo único que deberá trasladar tal cual del Código de Democracia a ese reglamento. Ahí todo lo demás tendrá que adecuar su cronograma y calendario electoral en virtud de hacer la elección dentro de estos 90 días, al menos la primera vuelta, y establecer los parámetros para una segunda vuelta, teniendo presente que en el caso de la Asamblea Nacional, que existe una sola vuelta para Asamblea Nacional, una vez que proclame resultados, ahí sí la ley dice que tendrán que posesionarse hasta un máximo de 15 días de que se proclamen esos resultados.
¿Qué pasa en el caso de una segunda vuelta? Que eso parece que no estuviera muy claro y obviamente lo más probable es que este escenario se da. ¿Cómo procedería todo? ¿Cómo sería el proceso en este caso? El día, en ese sentido, también. Sí, en ese sentido el Consejo Electoral tiene que hacer un cronograma regresivo de elecciones. Establecer justamente, voy a decir, a partir de la fecha que ponga para la primera vuelta, poner todos los hitos, campaña electoral que ya decía en su momento, primarias y todo eso. Y de ahí proyectarse en virtud de los recursos electorales. Por ejemplo, una vez que estén los escrutinios en cada una de las provincias, usted puede objetar, por ejemplo, en 2, 3 días, este tipo de recursos tendrá que ponerse un cronograma y de ahí poner la fecha para la segunda vuelta. La segunda vuelta, en caso de que exista, únicamente se podría obviar si el candidato tiene el 10%, ¿no es cierto?, de diferencia entre el primero con el segundo y tiene más del 40%. Ahí no existiría segunda vuelta electoral. Caso contrario, necesariamente tendrá que darse. Ahora, el Consejo Electoral en su reglamentación, en este reglamento especial que digo, tendrá que poner justamente en qué tiempo se realizará una vez que se agoten todos los recursos. Y lógicamente hay que tener en cuenta que la posesión de la nueva Asamblea Nacional no tiene que esperar a la segunda vuelta electoral. La Asamblea Nacional, por disposición legal del artículo 91 del Código de Democracia, tendrá que entrar en funciones dentro de los 15 días que se proclamen los resultados de la primera vuelta. Por eso un escenario probable podría ser que usted tenga una nueva asamblea, que el presidente Lasso aún esté en funciones, esperando a que exista la segunda vuelta, y con eso pues correspondería que el presidente actual tenga aún una asamblea que le corresponda gobernar, hablemos que un mes más o menos por ahí, hasta que exista la segunda vuelta. Ahora, abogado, ¿qué va a pasar con el tema de la paridad de género que debía empezar a regir en los comicios del 2025? Sin embargo, se habla de que debía aplicarse en las elecciones subsiguientes, las cuales se adelantaron por esta situación específica al 2023. ¿Debería también aplicarse ahora en estas elecciones, a pesar de que son extraordinarias? Sí, vea, en ese sentido tiene que aplicarse la disposición transitoria tercera de la última reforma electoral que entró en vigencia en febrero del 2020, que justamente dice, usted menciona, vea, esa reforma al entrar en vigencia en el 2020 dijo que se aplicará a partir de febrero del 2021, que fue la primera elección, hablemos que con esa reforma. Entonces, esa disposición transitoria dice que las elecciones subsiguientes a estas elecciones generales del 2021 se aplicará el binomio presidencial en cuanto a que exista paridad de género, hombre-mujer, mujer-hombre, y lo propio que encabecen al menos el 50% de mujeres en esas elecciones subsiguientes. Entonces, el código no dice se exceptúan elecciones de muerte cruzada, se exceptúan estas elecciones especiales o extraordinarias, dice en las elecciones subsiguientes de presidente y asambleístas. Y claro, nadie tenía previsto que la muerte cruzada se vaya a dar. Sin embargo, la ley, al no hacer ningún tipo de excepción en ese sentido, tiene que aplicarse obligatoriamente. Aparte de eso, que el artículo 3 del propio Código de la Democracia establece también que exista la paridad en cuanto al binomio presidencial. Y al ser un tema también de un principio constitucional, pues no existe ningún tipo de duda que en este momento tenga que aplicarse. Ahí el Consejo Electoral tiene que ser muy claro para evitar cualquier tipo de arbitrariedad, y esta disposición también trasladarla al reglamento que está elaborando, para que con eso exista claridad total y seguridad jurídica a las organizaciones políticas. Pero, abogado, pero no se podría considerar esto, estamos en realidad en estas elecciones extraordinarias completando, digamos, este periodo de específico de gobierno en el cual sí se dio esta situación que no se había dado nunca antes, que es justamente la muerte cruzada. En ese caso, ¿no considera usted que estamos hablando de autoridades nuevas para completar un periodo? En este caso, ¿no considera que podría de alguna manera dejárselo por fuera? No, en este caso no hay posibilidad alguna que se lo deje por fuera, porque la ley es clara, la ley no hace ninguna excepción. No dice que se exceptuará para tal elección, claro. Dice elecciones subsiguientes. Hay un ¿Cuáles vacío son? ahí, claro. Las que en este momento se van a convocar el día miércoles.
Entonces, debe aplicarse esa paridad para estas elecciones. Y vea, no es ningún problema, creo yo. Las organizaciones políticas tienen la obligación de tener personas capacitadas, formadas para asumir los retos de las candidaturas. ¿Pero las tienen? O sea, ¿están preparadas para esto? Porque ni siquiera están preparadas para los candidatos. Ya vemos como algunas organizaciones políticas, abogado, están apoyando candidaturas que ni siquiera pertenecen al partido político. Y hablamos del Partido Social Cristiano, que es un partido fuerte que todos pensaríamos que, bueno, hay una gran cantidad de posibilidades dentro del mismo partido y estamos viendo que no. Imagínese pensando en que haya mujeres. Claro, pero mire, este es un tema que lamentablemente usted les puede dar un día a las organizaciones políticas o les puede dar un año, pero tienen la misma muletilla, que no tienen tiempo, que no han tenido determinadas circunstancias, que no tienen cuadros formados a criterios de ellos, pero es una obligación que tienen desde el 2009, vean, de formar a su militancia, de tener verdaderos procesos de democracia interna. Si es que en este momento no lo tienen, pues ya no es culpa de, digamos, de la función electoral. Pero tiene que cumplirse. Es responsabilidad de ellos. Y en ese sentido, mire, las elecciones del 2021, que fueron elecciones, vamos a decir, ordinarias, dentro del proceso electoral normal, pasó lo mismo. Usted tuvo de las 17 organizaciones políticas acreditadas, muchas de ellas fueron de alquiler, muchas de ellas buscaron candidatos, muchos de ellos simularon procesos de democracia interna con la finalidad de tener candidatos inscritos. Pues lamentablemente la crisis de partidos políticos no se va a solucionar porque se les permita tener el candidato hombre a presidencia y vicepresidencia de la República. Me parece más bien que este tema es una circunstancia que la ley obliga, el Consejo tiene que establecer con claridad que para estas elecciones rige esa disposición legal y por lo tanto tendrán que prever, pues, en la inscripción de candidaturas el tener hombre-mujer o mujer-hombre para el binomio presidencial. ¿Cómo ve usted, ya para cerrar esta entrevista, abogado, el próximo proceso? ¿Va a ser un proceso que va a generar tal vez desconfianza, lleno de problemas, de falencias que vamos a percibir con el poco tiempo que tenemos? Sí, mire, para que no suceda eso, hace falta, me parece, y ahí juega un rol fundamental el Consejo Electoral. Poner las reglas claras del juego antes de la convocatoria electoral. Entiendo que mañana hay un consejo consultivo, que ahí se socializarán determinadas directrices, pero todo ese reglamento, planificación, presupuesto y cronograma debe estar aprobado hasta el día miércoles y publicado para conocimiento de toda la ciudadanía. Entonces, con esas reglas claras, usted no va a tener espacios de discrecionalidad, de pugna, de pelea entre partidos y movimientos políticos, porque va a tener las reglas claras y va a dar seguridad jurídica. Creo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento, el Consejo Electoral ha tenido suficiente tiempo, van en función de cerca de 5 años los actuales consejeros, para adecuar un sistema de escrutinio adecuado que permita efectivamente que los resultados se den de manera ágil, buscando transparencia, publicidad, que las organizaciones políticas y los ciudadanos puedan entender. Un tercer elemento, se cometió un error garrafal en el último proceso electoral en 5 provincias donde imprimieron mal las papeletas y las actas de escrutinio, perdón. Ahora eso no podrá pasar. Entonces, el Consejo Electoral tiene que prever todas esas instancias para prepararse técnicamente, jurídicamente, y sobre todo, me parece, mire, al ser espacios tan reducidos, tendrá que ampliar sus espacios de atención a las organizaciones políticas. Si anteriormente trabajaba hasta las 5 de la tarde, pues ahora tendrá que permitirlo hasta las 12 de la noche con la finalidad de dar supervisión, capacitación, atención a las organizaciones políticas e incluso en el periodo de proceso de inscripción de candidaturas. Me parece que como es un proceso extraordinario, demanda también de acciones extraordinarias por parte del Consejo Electoral para que esté a la altura de enfrentar este gran reto que tiene la democracia del Ecuador en estas próximas elecciones. Esperemos en todo caso que así sea, que este proceso se dé, como lo hemos dicho, de forma adecuada, ágil y transparente, sobre todo transparente. Tiene una gran responsabilidad el Consejo Nacional Electoral en estas próximas elecciones. Gracias nuevamente al abogado Daniel González, experto electoral. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a usted y a toda la ciudadanía. Gracias, muy buenas noches.